Bueno, buen día a todos. Doy como un hecho, o doy por hecho, que se me escucha y se me ve. Es así. Así que les agradezco la presencia de los que están. Sucedió, o me está sucediendo, de hacer un pequeño síntoma con este seminario, a partir de ciertas circunstancias que me obligaron a tener que ausentarme, pero me parece que se intensificó con ocasión de estas 2 veces en que me ausenté una especie de síntoma que es el de que quiero trabajar con ustedes algunas cuestiones del goce suplementario, y me doy cuenta que para trabajar con ustedes, para trabajar bien con ustedes en estas clases del goce suplementario, tengo que hacer algún leve pasaje por los místicos, pero para hacer un leve pasaje por los místicos tengo que hacer un pasaje por el amor, y para hacer un pasaje por el amor tengo que hacer un pasaje por el S2, y para hacer un pasaje por el S2 tengo que hacer un pasaje por el 1, y de repente me empiezo a sentir muy identificado a la liebre que está corriendo a la tortuga Lacan y no la puede alcanzar. Pero antes de laburar esto, tengo que laburar esto otro. Entonces, la tortuga Lacan tiene en este momento para mí un carácter un poco inalcanzable. Y dije, pues bien, me da cierta angustia pensar que los 80 años me van a alcanzar en la clase 7, entonces digo, bueno, vamos a laburar, laburemos hoy, laburemos el miércoles que viene y vemos qué onda. Sobre todo cuando estamos encarando un tema dificultoso. Por eso en el posteo, espero que sea posteo que hice en Facebook, puse el comienzo del punto 2 de esta clase, donde Lacan dice que entre los sexos en el ser que habla no se da la relación. Solo a partir de aceptar eso se puede enunciar lo que suple a esa relación. Es decir, no hay una relación sexual, pero bueno, aceptemos eso. Una vez que lo aceptamos, vamos a empezar a poder pensar qué es lo que suple a la relación sexual que no existe. Y entonces Lacan va a decir el primer paso en este camino es y adelante. Y les aviso, no es fácil, ¿no? Dice, no es sencillo y es el caso de decirlo. Entonces es un primer paso que hay que dedicarle tiempo. Yo les comentaba, nos leemos todo el seminario 19, digo, para no repetir cosas que se repiten constantemente, o nos leemos todo el seminario 19, o encontré un lugar sobre el número de Regnault que nos podía orientar a lo largo de todo este seminario cuando Lacan nos hable del uno fálico, de guía del amo. Entonces empecé a trabajar la vez pasada comentándoles que Yadelán es una expresión inventada por Lacan. Una de ustedes se puso en contacto conmigo para decirme que estaba estudiando francés y la profesora, la amiga, le había dicho que eso no existía. Efectivamente no existe. Ahora existe por Lacan, pero no está en los manuales con los que se enseña francés. Ya vamos a ir viendo por qué aparece esto, qué es lo que Lacan está haciendo en acto y que tiene que ver con un concepto que hay que transmitirlo despacio, que es la langue. La langue, escrito todo junto, no la lengua. Por eso lo digo en francés, la langue. ¿Sí? Hay que ir despacio. ¿Sí? Y adelante, que es una expresión inventada, se la traduce, se la maltraduce como puede. Hay de lo uno.
hay el uno, hay de lo uno, se la traduce como puede. Pero lo que nosotros podemos mal traducirla también, de hecho yo no me privo a veces de mandarme más cagadas que las que se mandaron los otros, pero lo que sí les quiero transmitir es que es una expresión que Lacan forja para pensar el significante a partir del uno. La gente de mi edad, de mi generación, nos hemos formado pensando el significante a partir del dos, a partir de la pareja significante, a partir del binarismo significante. ¿Sí? Entonces, todo un cambio, todo un giro, un tour de force, dicen los franceses, un giro, pero un muy fuerte giro, ¿sí? Agarrar y empezar el significante a partir del uno. Y lo que estuvimos viendo, en principio, que cuando nos encontramos con el uno, se nos arman dos unos. El uno de la totalidad y el uno entre otros. Esto es lo que estuvimos viendo con Reñó la clase pasada. Perdón que repaso un poco, pero repaso para yo mismo volver a pasar por esos caminos. ¿Sí? El uno de la totalidad y el uno entre otros. Y Lacan dice, che, el uno de la totalidad que uno lo ve desde los eleatas, uno puede seguirlo en la historia de la filosofía, el uno de la totalidad proviene de la imagen del cuerpo. Cuando ustedes tienen en mente lo que Juan Manuel preguntaba como totalidades construidas, esas totalidades construidas no vienen sino de la noción que tenemos de la unidad de nuestro cuerpo. ¿Eh? Es como una génesis que le da Lacan al uno de la totalidad. En determinado momento se ha producido una identificación y esa identificación nos hizo uno. Pues bien, todos los objetos del mundo van a tener una unicidad para nosotros que deviene de una proyección de la propia unicidad, de la propia totalidad, una unicidad cerrada. En la historia de la filosofía, si por ahí está Diana Ensástia, todavía no hice subir tu trabajo al blog, pero lo vamos a subir. ¿Por qué traigo esto? Porque es importante captar en la historia del pensamiento humano el papel que ha tenido la esfera, ese cuerpo cerrado sobre sí mismo, ese cuerpo perfecto, la esfera, el círculo, lo que es completo, lo que es perfecto, y que hizo que enormes astrónomos, con toda una serie de cálculos a su disposición, decía las órbitas de los planetas alrededor del Sol son circulares, no son elípticas, mientras que ellos podrían haber sacado con sus cálculos, podrían haber llegado a esa conclusión maravillosa que llegó Kepler, de que los astros giran en órbitas elípticas y no circulares. ¿Y por qué tenían ese problema? Porque había como un obstáculo epistemológico. Si el mundo supralunar es perfecto, no puede tener otro movimiento que el movimiento circular. Esto que ha caracterizado la historia de la humanidad, la importancia de la esfera, la importancia del círculo, deviene de una proyección de la unicidad del cuerpo. Es una afirmación muy fuerte de Lacan. Cada vez que hablamos de un todo, de alguna manera estamos proyectando esa totalidad cerrada que somos nosotros. ¿Sí? Entonces, el uno de la totalidad que procede de la imagen del cuerpo, imagen que se proyecta al mundo, ¿sí? Y el uno entre otros, que es lo que caracteriza al significante. O sea, dividimos el uno de la totalidad, separamos, diferenciamos el uno de la totalidad y el uno entre otros que caracteriza al significante, que es el uno de la numeración, el uno por uno, una numeración. Tengo 3 gallinas. 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces Lacan nos dice que cualquier significante es uno. Cualquier significante es uno entre otros. Cualquier significante no es sino la diferencia
con esos otros. Una pura diferencia, ¿sí? Una pura diferencia respecto de esos otros. Ferdinand de Saussure les debe resonar en la oreja. La lingüística estructural. Ferdinand de Saussure, insignificante, es una pura diferencia. La letra T se puede escribir de cualquier manera siempre y cuando no se parezca a las otras letras. Una vez que se parece a la D, ya no sé si es la T o la D. Es una pura diferencia. Insignificante es una pura diferencia, y dice Lacan, y lo vamos a ver un poco más adelante, es una diferencia absoluta. Ya vamos a ver qué entraña que un significante sea una diferencia absoluta. Perdón, pero estoy admitiendo gente. Hablando de gente, Hugo Freda, les mando un saludo, hoy no va a poder estar con nosotros. Les mando un saludo. Entonces decía, un significante es una diferencia absoluta, es lo que no son los otros. Y la idea de Lacan es que ese uno no viene de lo imaginario. Ese uno, el uno entre otros, el uno de la pura diferencia, no viene de la imagen. No es como el uno de la totalidad, que sí viene de lo imaginario. No viene de la imagen, sino que eso nos entró en la cabeza con el lenguaje. Ya una distinción básica. El uno de la totalidad nos entró en la cabeza, por decirlo de alguna manera, por la imagen, por lo imaginario, por esa identificación que constituye el yo. ¿Sí? Lo otro no nos vino, el uno entre otros, el uno como pura diferencia, no nos vino, sino por el lenguaje. Algo que es una pura diferencia no viene de la imagen. Es imposible concebir algo que sea una pura diferencia, sino con el lenguaje. ¿Ok? Es a partir del lenguaje que nos entra la noción, la concepción de algo que es una diferencia absoluta. Es lo que no son los demás. ¿Sí? El tema es que abordarlo así permite pensar el significante como uno solo. Estuvimos leyendo algunas frasecitas, l'un tout seul, el uno solito. ¿Sí? Me interesa transmitirles la idea de que podemos considerar un significante solo. No siempre lo podíamos considerar solo. Antes decíamos S1, a ver, ¿qué es S1? Bueno, decime un S2. Si yo tengo un S2, te puedo hablar del S1, pero necesito del S2. La idea, el forzamiento de Lacan es empezar a concebir el significante como solo. Es solo. ¿Sí? Y esto es lo que Lacan, a la altura del seminario 20, más específicamente del seminario 19, nos propone como lo característico del significante. Hay uno, 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 uno. Como esos palotes que me hacían hacer a mí en una época en que me acercaban los primeros, nos hacían bajar de los árboles, nos pegaban 2 o 3 chancletazos para que nos quedemos quietos, nos ponían un lápiz que le rompíamos la punta porque éramos como monos, y agarraban y decían, tenés que aprender a hacer palote, 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 uno, 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 uno. Doy este ejemplo porque ¿qué quiere decir esos palotes? No quieren decir nada. A nivel significación no quieren decir nada. Es palote, 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 palote. Marca, 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 marca. ¿Sí? Uno, uno, uno. Les trato de vender, les trato de transmitir la idea de que cada uno de esos está solo y no es más que una diferencia absoluta. No es más que una diferencia absoluta, cada uno de esos significantes. ¿Por qué se los trato de vender? Porque concebirlo así nos obliga a pensar de una manera contraria a la intuición.
nos obliga a pensar de una manera contraria a la imaginación. Nos obliga a pensar de una manera contraria a nuestro imaginario. ¿Por qué? Porque clínicamente, ustedes con sus pacientes, clínicamente, en cualquier ser hablante, uno puede aislar cierta cantidad de ese uno, cierta cantidad de ese uno, que en el relato aparecen asociados, articulados con otros significantes. Imaginariamente, en la clínica, uno puede, viene alguien a supervisar un caso, viene alguien a controlar un caso. Cuando viene alguien a controlar un caso, no trae al paciente de la mano y dice, che, quiero que controles este paciente, dale, escúchamelo un rato y después vení y contame tu opinión. No hace eso. Cuando alguien viene a controlar un caso, te da una serie de S1. Te dice, mira, es un paciente así, el problema que tiene es así, el ideal que tiene es así, el síntoma es así. Uno va marcando ese uno, que en general son, vamos a decirlo así, rasgos identificatorios. Cada uno de ustedes tiene algunos rasgos identificatorios que no son más que ese uno. ¿Sí? El tema es que esos rasgos identificatorios propios, que son ese uno, se han articulado un montón de significantes. Uno no dice eso está solo. Uno no dice eso está aislado. Uno no dice esto no se articula en una cadena. Al revés, los S1 articulan en una cadena. Clínicamente es así. Si cuando ustedes piensan en ustedes mismos, yo decía muy entre comillas, rasgos identificatorios. Porque a veces los S1 son marcas con las cuales uno le cuesta mucho identificarse. Dice, esto no lo puedo cambiar, pero si hay algo que yo querría es cambiar esto. Daría años de mi vida por cambiar esto, pero no lo puedo cambiar. Parece que soy yo esa cosa. Entonces, muy entre comillas, digo rasgos identificatorios. Ese uno. ¿Sí? Ese es uno. ¿Sí? Para Lacan, esas articulaciones, porque digo, el S1 está articulado en una cadena, está articulado en una serie, está articulado con otros S1. Para Lacan, esas articulaciones son agrupamientos, son operaciones que no resultan de lo que caracteriza al significante como tal. Son articulaciones, son agrupamientos que vienen de otro lado. No resulta de lo que caracterizan al significante como tal, en la medida en que lo que caracteriza al significante como tal es ser uno solo. Hay que metérselo esto en la cabeza, es uno solo. Y si se junta, muy entre comillas, si ese S1 se junta con otro significante, sigue siendo un S1 solo. Y si se junta con un montón de significantes, sigue siendo un S1 solo. Por eso, ustedes cuando dicen, y estaba escuchando a mi paciente, que en vez de decirme licenciada, me dijo, mi amor. Entonces ese significante, mi amor, se articuló después con... Entonces mi amor es un significante, pero todo un sueño también es un significante. Y el relato de toda una sesión también es un significante. Y el relato de todo un análisis, para la gente que le gusta contar su análisis, y hacer los dispositivos de la escuela y se siente muy causado con eso, todo un análisis también es un significante. ¿Se entiende cuando digo es uno? Es uno, hay que metérselo en la cabeza y está con otro, sí, pero es uno, el S1. Es uno solo. Si se junta con otros es uno solo. Los dos son uno solo. Un sueño es un significante. Por eso es que en el artículo de Regnault van a leer, ¿sí?, que Lacan dice el significante, dice el S1 y no dice los S1. ¿Eh?
Estoy tratando de venderle algo que es contraintuitivo. Porque lo intuitivo y la intuición la pongo en el registro de lo imaginario. En lo intuitivo tenemos muchos. Pero Lacan dice, sí, pero eso se reduce a un ESAN, a un S1. Vamos despacio, dice Lacan, les aviso, no es fácil. ¿Sí? Entonces Lacan dice el S1, lo digo en francés, les âmes. ¿Sí? Por eso el S1 es solo y a la vez, Alejandra Coste, y a la vez, perdón, y a la vez, y entra alguno nuevo, y a la vez el S1 es san y a la vez es enjambre. Es uno y es un enjambre. Vamos despacio para que nos vaya entrando. ¿Se acuerdan cuando les comenté de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica? Santo Tomás de Aquino decía, Dios es uno, pero es trino. Y uno diría, no, pará, ¿es tres o es uno? Porque si es tres no es uno, y si es uno es tres. Y el tipo se las arreglaba para argumentar que Dios era trino y era uno. ¿Sí? O el Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza, que era una sustancia una con infinitos atributos, no contables, porque son infinitos. Che, no, pero si es una sustancia no puede tener infinitos atributos. No puede ser uno y ser múltiple de esa manera. ¿Sí? Son tensiones, son contradicciones que Lacan trabaja para tratar de decirnos, piensen el S1 como un enjambre, como un ESAN, ¿sí? Piensen el ESAN, el S1 es AN como un enjambre, como un ESAN, pero que es uno. Es una multiplicidad que no constituye un todo. Es una multiplicidad que no constituye una totalidad. Vamos despacio. Vamos a suponer que viene alguien y dice, me atacó un enjambre. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, a mí me ha atacado un enjambre. Me atacó un enjambre. Viene alguien y dice, me atacó un enjambre. Me atacó un enjambre no implica que me hayan atacado todas y cada una de las abejas. José Luis Aguilera Gutiérrez ha levantado la mano. A ver, José Luis Aguilera, lo escucho. Pues bien, no lo escucho. Bueno, hagamos una cosa, José Luis, escribite la pregunta y después la trabajamos, ¿ok? Yo decía que cuando alguien dice me atacó un enjambre, no está diciendo que lo atacaron todas y cada una de las abejas. Lo atacaron muchas, pero es una multiplicidad que no constituye una totalidad y sin embargo, me avisa José Luis Aguilera que se le activó un botón, está en la calle. Entonces decía que me atacó un enjambre no implica que me atacaron todas y cada una. Me atacaron muchas y es una multiplicidad. Es una multiplicidad, pero yo no digo me atacaron muchas abejas, me atacó un enjambre. Un enjambre. Y sin embargo son muchas. Y la idea a transmitir es que son muchas que no constituyen una totalidad. Vamos un poco más clínicamente. Y esto a partir de una pregunta que me hizo uno de ustedes, o una de ustedes, en la última reunión que tuvimos.
que yo le decía que todos hemos sido atacados por un enjambre. Todos. Todos hemos sido atacados por un Esam. Todos hemos sido atacados por un S1, que Lacan llama la langue. Es un enjambre que nos produjo una picazón como acontecimiento de cuerpo, es decir, una irrupción de goce. Vamos con cuidado con las imágenes, porque de esto se trata. Imagínense bebés, e imagínense que papá y mamá hablan. Zzz, y ustedes no entienden qué quiere decir eso, pero eso toca, pero eso pega, pero eso pincha el cuerpo. Es un enjambre. La idea que tuvo Lacan es S1, llamarlo enjambre. ¿Qué tiene que ver eso con el sentido? Y realmente nada, pero sí, pero me ha producido una picazón porque es un acontecimiento de cuerpo, una irrupción de goce en el cuerpo. Fíjense que hoy me estoy manejando mucho con imágenes. Vamos a ver por qué. Yo no sé qué idea tienen ustedes de un enjambre, qué imaginario tienen ustedes de un enjambre. Vamos a volver un poco a la idea del enjambre. Vamos a suponer que yo soy un entomólogo. Roberto Cueva alargó al psicoanálisis y se dedicó a la entomología o a la apicultura. Ahora me dedico a la apicultura. Si yo soy un entomólogo, un apicultor y quiero estudiar, quiero elaborar conocimiento sobre el enjambre, necesito algo por fuera del enjambre que me aporte un orden. Vamos a suponer que soy un entomólogo. Me arrimo al enjambre y sale el enjambre enloquecido. Sale el enjambre enloquecido, quiere decir que sale una multiplicidad, no todas, no todo, no toda esa multiplicidad, pero sale una multiplicidad picarme. Yo digo, me ataca el enjambre. A ese nivel no puedo elaborar ningún conocimiento. Me estoy manejando solo con imágenes. No puedo elaborar conocimiento, es que cada vez que me acerco me quieren picar. ¿Sí? No tengo nada por fuera del enjambre que me ayude a aportar un orden allí. Pero una vez que tengo eso, yo puedo ordenar el enjambre. Una vez que tengo algo que queda por fuera del enjambre, yo puedo ordenar el enjambre. Y es así que se ordena un enjambre, porque te dicen, esta es la reina, esta es la obrera, ¿sí? Esta es la reina, esta es la obrera, que uno dice, che, ¿por qué será que a la reproductora, nunca pensaron, por qué a la abeja reproductora, esa que está toda su vida en una celda reproduciendo, le dicen reina? Le podrían haber dicho reproductora. ¿Por qué a la reproductora le dicen reina? Entonces uno dice, bueno, está la reina, está la obrera, que es la que cuida las pupas, y como las abejas son laboriosas, son trabajadoras y les gusta trabajar, fabrican la miel. A mí de chico me lo explicaban así, las avispas no, pero las abejas son laboriosas, les gusta trabajar y entonces fabrican la miel. Ahora bien, ¿no estoy acaso usando lo imaginario? La reina, la obrera, el zángano. No estoy usando lo imaginario para conferirle a un orden a algo que no tenía orden. ¿Se entiende? Estoy usando algo imaginario. Pónganlo en la selva. La selva es un quilombo, todo el mundo se morfa, todo el mundo, es uno verdaderamente en la selva es un quilombo. Sin embargo, te dicen, no, pará, el león es el rey de la selva. Y ya que te digan que es el rey, uno dice, bueno, los babuinos deben ser los príncipes, la leona viene a ser algo así como la reina. Uso lo imaginario
para conferir un orden a algo que no tiene orden. Insisto, cada uno de ustedes, de las 39 personas que estamos acá, hemos sido atacados por un enjambre y era completamente desordenado, no había ningún orden ahí. Y sin embargo, algo ha funcionado desde otro lugar. Esto es nuevo en la carne. Algo ha funcionado de otro lugar que le confirió un orden al desorden que había. ¿Sí? Estoy usando lo imaginario. Eso que me aporta un orden ya no es ese uno, ya no es enjambre, ya no es exam. Eso que me aporta un orden ya no es significante. Por eso que antiguamente llamábamos el saber, el S2, porque antiguamente, ¿qué es lo que confería un orden? El S2. Uno decía, bueno, tengo un S1, este S1 representa un sujeto, pero ¿qué sé yo de este S1? Sí, bueno, pero lo representa un sujeto para otro significante. Es otro significante que es el S2, que nachträglich, o que a precup, o que por retroacción significa el S1. Antes yo me formé de esa manera. ¿De dónde venía el orden? Del S2. Si en el S2 no teníamos orden. Bien, eso que poníamos en el registro del saber, en el registro del S2, que confería un orden al S1, el segundo tiempo del trauma, me dice. Perfecto, esto es Freud puro. Adriana Pérez Fournier me dice el segundo tiempo del... Y de eso está hablando Lacan. Ahora bien, la idea que le está poniendo, la diferencia que está estableciendo respecto de Freud, ¿sí?, es que ese S2, a fin de cuentas, no es más que un S1. Lo pones a laburar a ese S2 y no es más que un S1. Lo voy a decir clínicamente para que nos entendamos. Alguien tiene un síntoma y uno dice, bueno, pero tuvo un sueño que tiene relación con este síntoma. Entonces el sueño es un S2 respecto de este síntoma que era un S1. Sí, pero analicemos el sueño, interpretemos ese sueño. Entonces ya para hacer eso, trabajás ese sueño como un S1, al cual le buscas un S2. Y entonces Lacan dice, ¿por qué no podés interpretar la interpretación del sueño? Porque ahora la interpretación del sueño la vamos a someter al trabajo analítico. Quiere decir que lo transformamos en un S1 y le vamos a buscar el S2. Y así hasta el infinito. Por eso Lacan dice, muchachos, no hay más que S1. No hay más que S1. No hay más que S1. Lo van a encontrar en una de la lectura de las fórmulas de François Regnault. No se llega al S2, se queda uno en el S1. Cuando está esperando el auténtico S2, aparece un S2, y bueno, ahora trabajemos sobre el S2. Sí, pero no puedo trabajar sobre el S2 si no lo convierto en un S1, al cual voy a buscarle un S2. Esto es la clínica nuestra, el pan nuestro de cada día. ¿Sí? Cuando yo me formé, mis primeros contactos con el lacanismo y la lingüística estructural, era el S2. El S2 venía a conferir un orden. ¿Saben cómo se llamaba ese S2? Se llamaba nombre del padre. Entonces uno decía, está el deseo materno. Lo voy a decir mal y rápido. Está el deseo materno, que es el significante del deseo de la madre, pero el significante del deseo de la madre viene a sustituirse el S2 del nombre del padre, y de esta manera se produce la metáfora, metáfora fálica, metáfora edípica, la metáfora, el complejo. Paterna. ¿Perdón? La metáfora la paterna. Metáfora paterna. Mirá, ahí tenemos un vacío, oblivium. Habría que ir a buscar por qué no me sale paterna. Digo, la metáfora fálica, la metáfora edípica, la metáfora qué sé yo, y hay un agujero ahí. Pues bien, Roberto Cueva, ponete a trabajar ese agujero. Ese agujero es un S1, y ahí van a aparecer cosas, ¿viste? Del padre,
padres de no sé qué, bueno, mirá qué material apareció. Sigamos trabajando, volvé a poner eso como S1 para buscarle el S2. ¿Sí? No pensaba hablar de esto, pero quiero que capten la importancia que tenía esta dimensión. Esa clínica, ese momento, el momento de la luz del S2, del significante del nombre del Padre como S2, era que el analista tenía que hacer funcionar ese significante en las escenas que no había funcionado. En esa época uno separaba la estructura de la escena. Uno decía, está la estructura y sobre la estructura se montan escenas. En la estructura se inscribió el nombre del Padre, sí se inscribió, por eso sos neurótico. Se inscribió ese S2, se sustituyó al S1 del deseo materno, sí, por eso sos neurótico. Ahora que en la estructura haya funcionado ese S2, no quiere decir que funcione en todas las otras escenas. Que haya funcionado en la estructura no quiere decir que funcione en las otras escenas. Y entonces, un buen día, una señorita tenía que encontrarse desnuda frente a un hombre y se empezaba a angustiar y se empezaba a angustiar ante la inminencia de ese encuentro, y uno decía, hay algo que no ha operado, hay algo que está eclipsado, porque si verdaderamente hubo operado ese S2, la señorita se va a poder encontrar con el hombre conforme un sistema que se llama la dialéctica fálica y que se va a poder sostener en una escena concreta de deseo con el caballero este. Lo mismo para el hombre. Ahora, que haya funcionado en una escena ese S2 no quiere decir que funcione en otras escenas. Por ejemplo, ahora estamos en el mundo virtual, pero hubo una época que cuando uno se juntaba en un aula y se ponía a hablar, había gente que quería preguntarte algo porque no entendía y le daba vergüenza levantar la mano. No sé si alguna vez vieron a alguien así. Le daba vergüenza levantar la mano. Entonces se quedaba callado. Y no entendía de qué caramba se estaba hablando, pero no se animaba a levantar la mano. Entonces uno decía, che, en esta escena no ha funcionado el S2. Funcionó en la estructura, por eso es neurótico, pero en esta escena no funciona. ¿Y qué hacía un analista? Un analista hacía que funcione ese S2 en las escenas que no había funcionado, restituyendo un orden o estableciendo un orden. S2 era una cosa muy importante, de una importancia enorme. El significante del nombre del padre se sustituye al significante del deseo de la madre. Está dicho mal y rápido, pero quiero transmitirle la importancia ordenadora que tenías ese S2. Pues bien, en la teoría y adelante, ese S2 termina siendo un S1 como cualquiera. Termina siendo un S1. Lo pones, ahí viene el S2. Cuando llegue el S2, mi vida va a ser recopada. Llegó el S2 y voy a ser un S1 porque me vuelve el quilombo de otra manera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque cualquier significante en este sentido forma parte del enjambre. Cualquiera termina siendo un S1. Es como si yo les dijese, perdón por usar estas imágenes, ustedes hablan, pero de todo lo que dicen tarde o temprano, va a ir a 3 o 4 S1, nada más. Todo lo demás es chamullo flaco. Todo lo demás es babardage, todo lo demás es palabrerío, pero no salen de 2 o 3 S1. Es una cosa terrible esta, porque
Es una cosa terrible porque traba el mecanismo del análisis. Es como agarrar y decir, estuve 5 años y siempre termino en los mismos S1, en estos mismos rasgos. ¿Sí? Entonces, en la teoría IA de Lang, llamémosla así, teoría IA de Lang, doctrina IA de Lang, el S2 está puesto en cuestión. Ahora, si el S2 está puesto en cuestión, ¿no será que eso que me aporta un orden, el supuesto S2, ¿no será que eso que me aporta un orden es una operación de cierre? ¿Una operación del uno de la totalidad? Es decir, ¿no será que eso que me aporta un orden es una operación de lo imaginario? Vuelvo. El enjambre, pica, pica, duele, duele. ¿Cómo ordeno eso? Lo ordeno por una operación de lo imaginario. Entonces, con una operación de lo imaginario ya diferencio las reinas, esto en el enjambre, los bichos, esto, las avispas y las abejas. Ahora, en la vida de ustedes, de cada uno, en la vida de ustedes, lo que les ordenó el enjambre es una operación del uno de la totalidad. Lo que en la vida de ustedes les ordenó este enjambre, este S1, que es uno pero es múltiple, sin ser una totalidad, son operaciones de lo imaginario. Son anudamientos de lo imaginario. Esa operación de cierre se reconduce al uno de la totalidad. Es una operación de lo imaginario. De tal manera que decimos, un significante se presenta clínicamente asociado con otro significante por operaciones del uno todo. ¿Se acuerdan? El uno de la totalidad venía de lo imaginario y del cuerpo, y el uno, entre otros, era el puro significante. ¿Sí? Entonces, un significante se presenta clínicamente asociado con otro significante por operaciones del uno todo, operaciones de lo imaginario. Pero no el imaginario estadio del espejo. Lo imaginario como registro determinado, que el estadio del espejo era lo imaginario como un registro determinado por el registro simbólico. ¿Se acuerdan? En esa época de Lacan, el imaginario era un registro determinado por un registro que era el registro simbólico. Acá no estamos hablando del imaginario así. Estamos hablando de lo imaginario como un registro que tiene la misma importancia que los otros registros y produce una operación de cierre. Aquel o aquelle entre ustedes que se le esté armando la imagen del nudo Borromeo, aquel que se esté armando la imagen del nudo Borromeo dice, che, seminario 20, en el 20, mira la que va a venir en el 23. Resulta que para lograr la consistencia en un registro tiene que estar anudado una operación de cierre que te da otro registro. ¿Sí? Esto es IA de Lang. Por eso hay que darle el tiempo y la bola. ¿Sí? Entonces, dicho de otra manera, un significante se articula con otro significante por la operación de algo que funciona como un semblante, algo que funciona como un gancho, algo que funciona como un broche, como un conector, y que tiene que ver con lo imaginario. Tiene que ver con lo imaginario como operación del uno de la totalidad. ¿Ok? Entonces, porque les estoy tratando de vender que hay un registro que es un puro desorden y que ese registro de puro desorden se ordena por algo que viene de lo imaginario, y no paro a lo largo de la clase de darles ejemplos que tienen que ver con imágenes, con bichos que te pican, pero tiene que ver con eso.
hay que imaginarse que hemos sido atacados por un enjambre. Esam, papá, ese uno papá nos hablaba, bla, 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 bla. Esa mamá nos hablaba, bla, 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 bla. Y insisto, hoy lo escribía y ponía zzz, como el ruido de las abejas, como algo que te están hablando y no entendés. Como cuentan algunos que dicen, mi pareja se puso a hablar y desconecté. Me quedé así, era como un ruido. Zzz, el enjambre. ¿Sí? El enjambre. En esta imagen que les transmito, Esam papá habla, Esam mamá habla, no hemos podido determinar el sentido de lo dicho. No pudimos determinar el sentido de lo dicho. No hemos podido ordenarlo. Pero a la vez lo dicho incidió en nuestra economía libidinal. Traten de imaginar un poquito nuestro trabajo como algo así. Llega alguien, toca el timbre, entra al consultorio y te dice, ¿me ordenas el enjambre? Porque tengo un quilombo. Es San papá, bla, 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 y yo no sé si era que papá es San mamá, y entonces después vino ese uno, y dice, mirá, no lo entiendo, pero no es una cuestión cognitiva, no es una cuestión abstracta, esto me jode el cuerpo, yo me angustio. Cada vez que pienso que mamá me decía, ay, ¿qué vas a salir con ese muchacho? Los hombres, perdón, doy ejemplo del siglo XIX, ¿vas a salir con ese muchacho? Los hombres son todos, quédate conmigo, hija. Quédate conmigo, hija. Y ahora yo me pregunto, me angustio, porque ¿qué me usaba a mí como chupete San mamá? ¿Me ordenás un poquito? Porque el orden que yo le he conferido a ese Sam es un orden que me angustia mucho. Roberto, se me hizo un enjambre. Le voy a preguntar a un paciente que atiendo que es apicultor. Ok, vamos con esa idea. Entiendo que voy pudiendo transmitirles la importancia que tienen los apoyos imaginarios, los soportes imaginarios. Es como agarrar y decir, ustedes en la vida ordenaron con operaciones del S1 de la totalidad, del 1 de la totalidad, ustedes ordenaron como pudieron cuando le vino el S1. Le vino el enjambre y les picó y ordenaron como pudieron. Sí, ordenaron como pudieron, pero no anda la cosa con estas operaciones de lo imaginario. ¿Sí? Porque no es solamente una cuestión de dados que tiraron así, lean este desorden, es una cuestión que les picó en el cuerpo, es una cuestión de goce, es una cuestión de desarreglo con el goce. ¿Y qué han podido hacer con ese desarreglo con el goce? Y más o menos ciertas operaciones del uno, de la totalidad, y entonces los hombres no lloran, y las mujeres no se quejan porque nacieron para sufrir, y los demás más o menos lo fueron arreglando como pudieron. ¿Sí? Entonces, para ordenar eso, para ordenar ese enjambre, nos ha hecho falta una función imaginaria, algo que funciona como saber, pero que es supuesto. Supuesto saber. Es un saber supuesto. Y cada uno de ustedes, insisto, porque yo a ustedes los conozco, porque soy telépata receptor, y entonces yo capto lo que ustedes piensan, y yo sé que ustedes han sido picados por un enjambre, tienen una serie de S1 o S1, ¿sí? Y van a buscar saber para arreglar eso. Entonces van a hacerse la carta natal. Porque hay un saber ahí de la carta natal que te va a explicar, van al tarotista, van a buscar saberes supuestos para que le ponga un orden a ese desorden. Van a hacer constelaciones familiares y algunos, pocos, van a un psicoanalista, porque dicen, también hay un saber supuesto ahí. Hay un saber supuesto, no sé si se llamará el inconsciente o se llamará ahí, pero se supone que tiene que haber un saber que ordene este enjambre. ¿Sí?
Es decir, van con su CS1 en la mano, fíjense las cosas que escribo, van con su CS1 en la mano a explorar supuestos saberes que ordenen mi enjambre, pero no dejan de ser saberes supuestos. ¿Sí? Dicho de otra manera, solo el S1 es real. No hay, en principio, un saber real. Yo la vez pasada, creo que fue la vez pasada, me sorprendí a mí mismo diciendo tómense varios cafecitos y piensen que no hay sino ese uno real. Y después de cierta hora tómense varias cervezas y sigan dándole vuelta al asunto, van a ver que es una cuestión complicada, porque ustedes viven del saber supuesto. No viven ni del pelito, ni de la propaganda, ni de los títulos universitarios, ni tres carajos. Ustedes viven del saber supuesto. La maestría, la cosa, está todo perfecto, está genial, pero ustedes viven del saber supuesto. Ampliemos el campo de esta lógica. Vengo con anécdotas, vengo con imágenes y con anécdotas, porque son cuestiones anecdóticas. Resulta que hubo una época en el psicoanálisis lacaniano que captábamos, sobre todo en el seminario de la psicosis, el seminario 3, que Lacan venía trabajando, el significante ya fuertemente desde el seminario 2, y decía, cuídense de comprender. Era una época donde transmitían que no tenías que comprender, no hay que comprender demasiado rápido, no hay que comprender. Señalaba Lacan, no se apuren en comprender. Cuestionando toda una vertiente del psicoanálisis, la vertiente de las relaciones de comprensión. Mirá de qué termino hablar, de las relaciones de comprensión. En fin, de lo que se comprende. Y Lacan decía, no, cuídense de comprender. Y empezaron los psicoanalistas lacanianos a tener una transmisión del psicoanálisis literalmente incomprensible. Como había que cuidarse de comprender demasiado rápido, se ponían a hablar en lacaniano y era incomprensible. Entonces agarraban y te decían el falo, y uno decía, bueno, el falo no es el pene. Pero, a ver, explícame el falo. Y para explicarte el falo, te daban una explicación que dentro de la explicación estaba el deseo del otro, como diferente de la demanda del otro. Entonces uno agarraba y decía, bueno, pará, explícame el deseo del otro. Y te lo explicaban, pero en la explicación estaba el objeto A. Entonces uno decía, bueno, pero para entender, explícame el objeto A. Y para explicarte el objeto A estaba el plus de gozar. Y para explicarte el plus de gozar estaba el nudo Borromeo. Y para explicarte... Era un enjambre Lacan. Era un enjambre Lacan. Porque era incomprensible. Por eso digo los soportes imaginarios y por eso el S1 tiene que ver con lo que Freud llamaba el objeto perdido. Marina Castedo, haceme la pregunta dentro de un rato. ¿Sí? Con lo que Freud llama... No, lo que pasa es que yo te digo, haceme la pregunta dentro de un rato y la pregunta me va trabajando y si no me la saco encima no voy a poder seguir hablando de lo que venía hablando. Yo te propongo pensarla en este momento como el más allá del principio del placer. Freud dice, hay cosas que se repiten más allá del principio del placer, las interpretás y en términos de interpretación eso no da nada. Ya vacié el inconsciente de interpretaciones, lo vacié, ya trabajé todo, la envidia del pene, la fobia contra el deseo del otro, el deseo de incestuoso con la madre, pero hay un S1 que se presenta una y otra vez y no hay con qué darle, parece una abeja que viene y te pica cuando se le canta. Entonces yo lo pensaría en principio así. Seguramente debe haber maneras y seguramente vos debes tener alguna manera de correlacionar el S1 con el objeto perdido y bueno, sería interesante después charlarlo, pero yo lo venía trabajando en esta vertiente, freudianamente, como eso que se repite y que Freud dice, che, esto es demoníaco. Eso se articularía con la afirmación freudiana del análisis interminable. Sí, perdón, yo digo sí, a lo mejor ustedes no la leyeron. Esto tiene que ver con análisis terminable e interminable.
sí que tiene que ver con esto. Porque a Freud no se le escapaba que, digamos, analizaba, y sin embargo, de vez en cuando seguían pasando algunas cositas, y con esas cositas se armaban unos líos terribles. Los psicoanalistas jóvenes se metían con pacientes, hacían terrible, entonces Freud decía, che, vengan de vez en cuando a hacerse un service, porque esto así no funciona. Sí, tiene que ver con eso. Ya se lo vamos, esa dimensión la vamos a ir ubicando, pero la vamos a ir ubicando cuando hablemos del amor. Antes de hablar del amor, yo quiero hablar de todo esto, porque si no el amor queda como una cosa así, qué lindo el amor, y si no tenés este veneno de abeja que tenés en el cuerpo, y que lo solucionás como se puede con algunos anudamientos de lo imaginario, no hay caso. Sí que tiene que ver con el amor. Te lo voy a decir de manera enigmática y me saco el tema de encima y sigo con lo mío. Lacan decía, solo el amor permite al goce condescender al deseo. Quiere decir que hay alguna operatividad que puede llegar a tener el amor en todo este quilombo. Parece que el amor puede llegar a tener alguna operatividad. ¿Ok? Entonces, lo que les quería decir que, bueno, la importancia de los soportes imaginarios, sobre todo en aquellos que nos reconocemos débiles mentales y que necesitamos tener algunas imágenes para ubicar el enjambre Lacan, si no es el Lesam Lacan. ¿Sí? Y esto lo encuentran en la página 99 de la versión castellana, la versión en español de François Regnault, Francisco. Lo van a encontrar cuando dice, disculpen, pero como son todos jueguitos de palabra, se pone un poco densa la cosa. Pero en la página 99 ustedes van a encontrar que dice, esto es lo que permite el chiste, el Witz, la gracia. Traducir la palabra Witz del alemán es complicado. Dejemos un chiste. ¿Sí? Dejemos un chiste. Esto es lo que permite el chiste exam, enjambre de significantes, que es el S1. Si ustedes lo ubican, viene hablando de algo y dice, esto es lo que permite el chiste exam, enjambre de significantes, que es el S1, al cual Lacan adjunta la forma interrogativa del ¿lo es de ellos? Dice, este razonamiento que estuve trabajando con ustedes es lo que permite que Lacan hable de enjambre, y al enjambre le adjunta la forma interrogativa, ¿lo es de ellos? Es un S1 que es de ellos, es un enjambre que es de ellos. Lo digo en francés. Les âmes, les de el enjambre, es enjambre de ellos. ¿Sí? Ustedes escuchan y ustedes entienden, el enjambre lo es de ellos, les âmes, les de. ¿Sí? O, digo, lo es de ellos, o el enjambre es un enjambre de ellos, de esos S2. Se me ocurría pensar que yo no pueda salir del consultorio porque me están esperando unos acreedores ahí, 7, 8 acreedores dando vuelta, Roberto Garpala, guita que está debiendo, y que un encargado de edificios de acá, hablando con otro encargado, diga, ¡qué enjambre! ¿No? ¡Qué enjambre de cobradores! ¡Qué enjambre de acreedores! Y el otro diga, bueno, es un enjambre de él, el enjambre de Roberto. A mí yo no le debo nada a nadie. ¿Sí? Lo que está trayendo François Regnault es una manera de escribir que dice, el enjambre es enjambre de ellos, y según ustedes escuchan y entienden, pueden escuchar les âmes, les de, el enjambre, es enjambre de ellos.
o según la operación de cierre imaginaria que cada uno de ustedes le dé, pueden escuchar el S1, el S2, les 1, les 2, el S1, el S2. Les puedo transmitir que ustedes escuchan unas abejas, y que cada uno de ustedes determina el sentido de la frase conforme una operación de cierre imaginaria. ¿Se me escucha? Ahí está, ahora sí, ahora sí. Bueno, les pido disculpas, se quedó todo... Bien. Voy a hacer una pregunta difícil. ¿Hasta dónde llegué? Les âmes, les deux. Supongo que estaba... El S1, el S2. Bien. Justo en la operación de cierre imaginaria. Efectivamente. ¿Por qué? Porque hay una operación de cierre que no tiene que ver con el enjambre. Ustedes escuchan unos ruidos, les âmes, les deux. Si lo dijese en ruso, si yo supiese ruso, ucraniano, polaco, sería una cosa que uno dice, bueno, son ruidos. ¿Sí? Les âmes, les deux. Y según la operación de cierre imaginaria que ustedes le den, va a ser el S1, el S2, o el enjambre lo es de ellos. ¿Sí? ¿Por qué jodo con esto? Para tratar de ir haciéndonos juntos a la idea de que los efectos de sentido se producen por un enganche o anudamiento de lo simbólico con lo imaginario. Basta de S1, S2, porque a nivel de lo simbólico todo es S1. Muy entre comillas lo simbólico, pero todo es S1. Y en ese sentido me acordaba de un viejo chiste que hacíamos cuando éramos jóvenes, que tenía que ver con los próceres de Argentina. ¿Quiénes eran los más importantes próceres de Argentina? ¿Sí? Por los actos que habían realizado. Entonces uno decía, bueno, el prócer más importante de Argentina es el general José de San Martín, porque, bueno, oponiéndose a los unitarios o a la gente de Buenos Aires, organizó un ejército y con ese ejército ayudó a la liberación de Chile y de Perú, entonces es el más importante, el general don José de San Martín. Otros decían, no, fue Belgrano, porque sin ser un genio militar, dirigió tantas batallas, el éxodo de Jujuy, Belgrano, sus ideas sobre la producción del país, sus ideas sobre la educación, etc. Manuel Belgrano. Y otros decían, el prócer más importante de Argentina es Susbín. ¿Quién? Susbín. ¿Quién es Susbín? Te digo, la gente que no es de Argentina no sabe quién es Susbín. Los argentinos creo que, por las risas, me doy cuenta de que hay algo de esto que saben. Y el prócer, que era Susbín, lo encontrábamos en la canción Mi Bandera, una hermosa canción argentina que dice, aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos legó. Cuando triste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. Entonces uno decía, con valor sus vínculos rompió. ¡Ah, ja, 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 ja! ¿Por qué? Porque según la operación de cierre imaginaria, era una cuestión de vínculos o una cuestión de cierto valor para romper cosas, vamos a decirlo así, según la operación de cierre imaginaria que le hubiese dado cada uno. ¿Sí? Y es interesante pensar que el ordenamiento de la frase, para el ordenamiento de la frase funciona lo imaginario como para el ordenamiento de la vida de cada uno de ustedes. Y la idea lacaniana es que ustedes lo ordenan como pueden con la función del uno de la totalidad, así les va, como así me va, se van a buscar saberes supuestos que más o menos les aportan otros cierres imaginarios y así nos va. Y la única manera de salir de eso,
La única es a través del escrito. Escribímelo. Con valor sus vínculos rompió. Escribímelo, porque si vos me lo escribís, tengo una posibilidad de zafar de esta locura de los cierres de la función del uno de la totalidad sobre el enjambre significante. ¿Sí? Hay una serie de cositas, ya voy a terminar, digamos, hay una serie de cositas que no los quiero aburrir, entonces las tengo que pasar, digamos. Esta colega que me preguntó por guía de Lang, ¿sí? Dice, esto no existe, efectivamente no existe. Son maneras de hacer surgir algo que en la clase que viene vamos a ver si lo puedo trabajar con más especificidad, que es la Lang. Lo que sí les podría decir que es una expresión donde Lacan quiere condensar cosas. ¿Sí? Primero por el artículo determinado, y adelán, esa L apóstrofe en francés, es lo que en castellano es el. Vamos a decir, hay el uno. Es una manera mala de decirla, pero lo voy a decir, hay el uno. ¿Sí? Cuando digo él, no digo ni unos, ni los unos. Digo él, señalando que todo es ese uno solo. Entonces lo pone en la expresión, ya de lan, L apóstrofe, hay el uno. No pone un artículo indeterminado, ¿sí? Sino un artículo determinado, es el significante, solo. Desde ya, lan, el an, el uno, no es el uno de la totalidad, es el uno de la diferencia absoluta. Y no pone ilia, que en francés sería hay, no pone la expresión ilia para evitar el efecto ser. Nuestro lenguaje, lo hemos trabajado en nuestra lingüistería, tiene efectos ser. Por ejemplo, nosotros acá en Argentina, en castellano, decimos llueve o decimos hace calor. Pero si en inglés alguien dice está lloviendo, dice it's rain. O sea, eso está lloviendo, eso está lloviendo. En francés, lo mismo. Uno dice il pleut o il fait chaud. Es como si dijese eso hace calor, eso llueve. ¿Sí? Entonces Lacan, para evitar el efecto ser de algo que no tiene ningún ser, de algo que no es más que una diferencia absoluta, usa esa expresión, ya. Es una expresión hablada. Es una manera, la vez que viene lo vamos a ver con más detenimiento, de hacer surgir la langue en la lengua. Sus vínculos rompió. Es una manera de hacer surgir la langue en la lengua. Lo vamos a ver con un poco de detenimiento la vez que viene. ¿Cómo surge? Es sencillo, familionario. Me trató familionariamente. Hay maneras en que puede surgir la dimensión de la langue, la dimensión del equívoco en la lengua. Pero lo que les quiero transmitir hoy para terminar y que me parece verdaderamente importante es este carácter del significante. El S1 es una diferencia absoluta. Es muy difícil pensar una diferencia absoluta. Nosotros en general pensamos diferencias que no son absolutas. Nosotros que vivimos en nuestro imaginario y usamos esas operaciones, pensamos diferencias que no son absolutas o son no absolutas o son diferencias relativas. ¿Sí? Por ejemplo, un triángulo es diferente de un círculo. ¿Es diferente? Sí, es diferente, pero no es una diferencia absoluta, porque un triángulo y un círculo
forman parte de un todo que se llama figuras geométricas. Rojo es diferente de azul y es diferente de amarillo. Son diferencias, pero son diferencias que constituyen parte de un todo que se llama colores primarios. Y esto lo podría decir de muchas maneras y con muchos ejemplos. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos desde nuestro imaginario con un todo a partir del cual armamos diferencias. Decimos los hombres, las mujeres, son todos a partir de los cuales armamos diferencias. El psicoanálisis ha tenido mucho de esto. Un hombre no tiene nada que ver con una mujer, son diferentes, sí, pero forman parte del todo fálico. Porque ni bien empezás a pensar la dialéctica fálica, ya se te arma un todo a partir del cual armás diferencias. ¿Me explico? Entonces uno agarra y dice, ellas, su semblante es el de ser, el falo, y en la fiesta de disfraces ellos se disfrazan de tener el falo, y ya hay un todo fálico que reparte diferencias. Es decir, que cuando hablamos de diferencias relativas o no absolutas, se nos arma un todo. La idea lacaniana es que con esas diferencias se constituye imaginariamente un todo, ¿sí? Y ese todo no obedece sino a operaciones del uno todo, a operaciones de lo imaginario. En cambio, la diferencia absoluta esboza una alteridad radical. Porque si yo digo, los hombres son diferentes de las mujeres, sí, pero son maneras de posicionarse ante el falo, ya se me arma un todo. En cambio, si digo el significante es una diferencia absoluta, estoy hablando de que eso es diferente de todo. ¿Y qué es lo otro? Y lo otro no tiene que ser significante. Es una alteridad que es radical. Lo otro, el significante, no tiene nada que hacer ahí, porque si es un significante, uno va a decir, es un significante diferente, pero a la final es un significante. Una alteridad radical, una otreidad absoluta. No sé si está bien dicho otreidad, pero la gente lo usa. Otreidad absoluta. No hay rasgo común. ¿Será que habrá que ubicar en esta dimensión de alteridad radical a lo femenino, al otro sexo, en tanto goce? Bien, con esto vamos a dejar hoy y vamos a retomar con Lalande. Ustedes no se dan una idea cuánto me ayudaría a mí que alguna, se ponga a leer algunas partes del chiste y su relación con lo inconsciente en Freud. Hemos tenido la caradurez de ubicar en Freud las teorías sexuales infantiles y armarlo ahí. Ahora vamos a tener la caradurez de tratar de ubicar Lalande en Sigmund Freud. Bien, abro a las preguntas, comentarios, quejas, insultos. María de Los Ángeles Morán ha levantado la mano. María de Los Ángeles, te escucho. Hola, hola, muchas gracias. ¿Se escucha? Para que sí que se escucha, pero yo me voy a poner esto. Dale. Bueno, ¿sí? Sí. Bueno, Roberto, primero te agradezco los ejemplos imaginarios. Te lo agradezco muchísimo porque de verdad que resulta denso este momento de Lacan. Tú hablaste ya de la lengua, la langue, está también la cuestión de la lengua materna. A mí me ocurre que cuando se habla
de la lengua y que tenemos que diferenciarla del idioma, pero también de la lengua familiar, y luego está la cuestión, tú dabas el ejemplo de las planas de los palotes, pues para que aprendiésemos a escribir, y también decías de la chancleta, entonces me evocó esta cuestión de otra dimensión en la lengua materna, que es la del cuerpo a cuerpo, en ese momento de la vida del desamparo, digamos, ¿no? Entonces, solo te estoy pidiendo que en lo que viene, cuando te sea posible, me orientes un poco en cuanto a estos matices, porque es que se usan, o sea, uno los escucha en las conferencias, en todo esto, pero a veces es complejo, de verdad, ubicar todo esto con sus matices. Y muchas gracias por el apiario, por todo eso, bienvenido, fantástico. Gracias. Sí. Bueno, te agradezco yo a vos el comentario. En rigor de verdad, uno pretendería una demostración matemática, una demostración more geométrico, digamos, para una demostración lógica, ¿sí? Uno se da cuenta que uno se ve llevado por la tortuga Lacan, que te va llevando por algunos caminos y dice, che, no puedo salir de las imágenes para tratar de transmitir ¿qué? La importancia de las imágenes para entender el enjambre. Dice, bueno, me toma la lógica, evidentemente, y aparte el tipo lo pone en esta lógica. Dice, y adelante, y adelante. Les uns, les deux. Y uno dice, a ver qué entiendo. ¿Sí? Me parece muy piola ir estableciendo matices de la construcción de algo como la langue y en sus separaciones con el habla, con la lengua, con el lenguaje, con el idioma. Yo lo que te diría en principio que son disquisiciones con las que hay que ir despacio. Como están a lo largo del seminario, y yo no sé lo que viene después, trato de no adelantar algunas cuestiones. Pero sí a vos no se te escapa que hay algo que tiene que ver con la lengua materna. Por ejemplo, yo recién decía, nos bajaban del árbol, nos queríamos volver a subir al árbol nosotros, porque no nos gustaba quedarnos sentados con los libros, entonces nos pegaban un par con la chancleta, sentate y hace los palotes. Pero la chancleta no es la chancleta de Marina Castedo, ni la chancleta de Juan Manuel, ni... En mi vida, si una mujer iba a parir y salía el marido del hospital y decía otra chancleta, estaba hablando de otra cosa, estaba hablando de mi mujer ha tenido otra niña, ¿sí? Y esta chancleta de Mataderos, del Mataderos al Boedo de mi infancia, el Matadero de mi infancia, quiere decir que si uno extrema ese tipo de cosas, por más que estemos hablando de chancletas, en rigor de verdad sería como el contenido manifiesto de un sueño. Como el contenido manifiesto de un sueño. Y en ese sentido, chancleta para cada uno es algo diferente. Yo no sé quién es de ustedes, porque hay mucha gente joven acá. Cuando decía, che, otra chancleta, estábamos hablando de una mujer, como una chancleta. Hoy en día, si uno dice pollera, sos un pollera o una pollera, uno se da cuenta del manejo de tomar la parte por el todo, etcétera, etcétera. Pero más allá del estudio lingüístico, metonímico,
que se puede hacer de la pollera, es cierto que son marcas caracterizadas por una suerte de equívoco, una dimensión que habita en el decir y no cesa de ser dicha, porque cuando es escrita empieza a funcionar en otro registro. Vos ves que acá hay otra cosa, entonces uno dice, si lo escribimos empieza a funcionar en otro registro. Entonces sus vínculos, eran vínculos, que rompió vínculos, no rompió otras cosas, ¿sí? Pero claro, algunos se reían, quiere decir que esto tiene una dimensión donde todos habitamos cierta lengua, pero el ejemplo chancleta da para pensar que la cosa es mucho más singular, que el equívoco es mucho más singular, que el embrollo en que uno se mete, porque este es un concepto que está dando tantas vueltas, o estuvo dando tanta vuelta, los embrollos vienen de un lugar que es completamente embrollante. Es completamente embrollante, porque tenés que estudiar, puede querer decir cualquier cosa, ¿sí? Bien, por ahora te digo eso, vamos a ir, yo lo voy a tener en mente y cuando vaya apareciendo vamos a hacer exquisiciones a propósito. ¿Algún otro comentario, queja, insulto, propuesta? Bien. Si no lo hay, dejamos hoy acá, disfruten el feriado. Si alguno me manda un mensaje, si algune me manda un mensaje y me dice, che, yo leería cierta parte del chiste en su relación con el inconsciente, nos metemos juntos en ese caminito a ver qué da eso. Les mando un beso, que terminen bien el día.